Vamos a hablar con referentes de ANE. Es una semana muy particular porque finalmente después de mucha lucha y mucha movilización y reclamo público, los referentes de las distintas instituciones vinculadas a las personas con discapacidad lograron imponer una agenda que finalmente dio como resultado que la Cámara de Diputados se hiciera eco y de alguna manera cambiara un poco el horizonte para pensar qué va a pasar con la ley de emergencia en discapacidad en la Cámara de Senadores. Se revierte una situación, por lo menos esta es la primera impresión que queda después de lo sancionado ayer, que los tenía entre las cuerdas. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Qué Raúl tal? ¿Cómo Miserés, estás? María Buenas Eugenia noches. Aquino, gracias por ¿Qué acompañarnos. tal? Buenas noches. Cuéntenos cómo siguieron las alternativas de lo que fue esta semana para que se consiga la media sanción en la emergencia que tiene que ver con la atención de la discapacidad. Bueno, como de público conocimiento se vio que se trató ayer en la Cámara de Diputados nuevamente la ley sobre emergencia de discapacidad, la 27.793, que fue vetada por el presidente. Afortunadamente tuvo un tratamiento afirmativo, el rechazo al veto, que ahora, bueno, pasaría a Cámara de Senadores para una anulación, digamos, definitiva del veto y, bueno, y a la brevedad que sea la sanción a favor, ¿no? Da la impresión que fue mucha la presión social que hizo que se revirtiera una tendencia que venía muy marcada. En este tema se pudo, en otros no. Algo hicieron ustedes en particular, quienes están trabajando en el tema, que lo ha conseguido, que ha modificado posturas. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? Sí, realmente yo creo que se logró llegar a los medios nacionales, sobre todo. Nosotros estamos en contacto con redes de hogares, de talleres. Bueno, somos parte también de la Unión de Entidades en Santa Fe y veíamos cómo estaba costando, más allá de estar en situación muy complicada, hogares en la provincia de Buenos Aires que cerraron, o sea, a ese nivel, y no se podía llegar a como a visibilizar demasiado. Bueno, yo creo que las familias, todas las instituciones, realmente se pudo mostrar y visibilizar y bueno, y generaron mucho mayor impacto. Muchos famosos también se han Sí, hecho, la población en general, sí, digamos, en fue las tuvo redes ha mucho. salido mucho esto y bueno, se pudo sensibilizar, porque realmente es un tema muy sensible, y creo que eso, bueno, ha generado el apoyo necesario en diputados, que si bien se tenía, porque se aprobó la ley, pero este ahora se volvió a ratificar ese mismo apoyo. Si se consigue la media sanción del Senado, ¿cuánto de cómodos van a volver a trabajar en relación a lo que está garantizando esta ley? Es bastante, o sea, a la asociación en general hay varios aspectos que le va a ser muy favorable. Bueno, obviamente Sí, el aumento de o sea, aranceles. el incremento de aranceles hace que bueno, debido a Es los decir, el meses estos, famoso nomenclador. claro, el famoso no Exacto. mezclador, al tener, al no estar regulado hoy y bueno, y al estar bajo en ese costo, estos últimos meses, bueno, seguimos, la verdad que en una situación lamentable de seguir así. Por eso está bueno también que se apruebe, porque también va a ser para los trabajadores de los hogares, de los, perdón, los trabajadores Del taller. de los talleres que hoy tienen un sueldo de 28.000 pesos por mes que viene de diciembre del 2023. El incremento de la aprobación de esta ley va a hacer que sea significativo el aumento en la remuneración hacia ellos también. María Eugenia, decías que hay varios aspectos. Uno tiene que ver con los Es, aranceles y cuáles otros. por ejemplo, bueno, esto que decía Raúl de los talleres, porque bueno, la ley 26816 de empleo protegido, que la contempla también la ley de emergencia, eh, implica que se le debe abonar un 40% del salario mínimo vital y móvil, que hoy, como decía él, es 28.000. Estaríamos bastante más alejados y esto le daría, eh, favorecería mucho, digamos, El incentivo para que... obviamente su incentivo mensual, que también estuvo retrasado, 6 meses estuvieron sin cobrar. Así que bueno, esa es la situación. Con respecto a las deudas que se tiene o convenios con el Con ARCA, ARCA, con también los aportes estarían también. condonados los intereses, que es muchísimo.
todas aquellas organizaciones que tienen mucho personal en relación de dependencia, lo que tiene que ver con cargas sociales Sí, sí. son las deudas que los está realmente complicando y mucho. ¿Y qué saben ahora del tratamiento en el Senado? ¿Cuándo podría llegar a ser la...? Se está esperando, sí, algunos hasta ayer se animaban a decir que iba a ser hoy, Hasta pero hace un rato estaban sesionando, no sabemos sí, si no se va a incluir. pero no tenemos ninguna novedad, ninguna certeza, digamos. Se espera que sea lo antes posible, sí, sí. ¿Qué pasa con esta discusión que el gobierno propuso que tiene que ver con las facilidades que se le dieron a personas que no tenían condiciones para recibir los beneficios que implica justamente una pensión? ¿Entienden que se ha hecho un trabajo de depuración? Porque uno puede llegar a entender que muchos ciudadanos estemos preocupados por lo que pasa con los recursos, a qué se destinan. Ujú. Pero ¿se trabajó en este tiempo en la depuración? ¿Ustedes recibieron algunas notificaciones que tienen que ver con ver cómo se está gastando? ¿Están siendo auditados? ¿Dónde pone el foco en el gobierno para saber si efectivamente se gasta bien o se gasta mal lo que evidentemente está hoy en discusión? Nosotros desconocemos, por ejemplo, acá en la asociación no hemos sido auditados, o sea, las personas con discapacidad de pensiones no contributivas han sido auditadas eh, en auditorías que dejaron bastante que desear. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque en algunos casos ni siquiera los dejaron bajar del auto, o sea, llevando la documentación ya está, o sea, las familias obviamente se preocuparon, tuvieron miedo, así teniendo la discapacidad, teniendo por ahí también sabemos que tienen que ver con condiciones socioeconómicas y que todos las tienen bien otorgadas. Te llega un momento de angustia y por ahí decís no sabes si la vas a seguir cobrando o no. Han ido a las ciudades, a nosotros nos correspondía Santa Fe, Sí. sin tener mucha empatía con las personas con discapacidad. Había una persona, por ejemplo, en el hogar que estaba quebrada, justo había tenido una situación, tuvo que ir en ambulancia. Nosotros generamos los recursos, la gestión con la provincia para que pueda ir, pero era una situación realmente compleja. En otros casos, algunas familias se pudieron movilizar en algún vehículo particular, o sea, no estuvo bien, digamos, organizada. Hay gente que fehacientemente no le llegó la carta de documento y damos fe porque nosotros pudimos corroborarlo a través de la gestión de la subsecretaria de Inclusión de la provincia, que con la ANDIS nos tiraron un listado de la gente que estaba convocada, pero a esa gente nunca le llegó la carta de documento. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Está en Tuvimos duda que su pensión, por ejemplo? ahora no porque nosotros pudimos corroborar que estaban citados, Ajá. pero el mecanismo no fue lo suficientemente transparente Certero, porque por lo menos. nunca les llegó la carta. Lo sabemos por otro lado. Y Hoy, fueron y se presentaron ese día a la auditoría. hoy se dio la noticia de la renuncia de un funcionario Ujú. del área de discapacidad, Diego Españuelo. Se escuchan algunos audios donde hace referencia a sobreprecios en medicamentos destinados a supuestas coimas. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Qué saben de eso? Poco y nada, en Sí, realidad. poco y nada. Sabemos que, bueno, ya se apartó preventivamente, eso es lo que nos ha llegado, ya se designó un nuevo auditor y sabemos que el foco está puesto también en las pensiones no contributivas. Eh, en nuestro caso, te digo, en la asociación no hemos tenido ninguna suspensión. Todas siguen vigentes, algunas en Santa Fe sé que sí, pero bueno, en algunos casos fue justamente por esto, porque no les ha llegado la carta Notificación. documento para notificar. Después ellos pueden presentar a través de ANSES, a través de trámites a distancia, toda la documentación para poder revalidar esa pensión. Raúl, mientras tanto, institucionalmente no les quedó más que el camino que ya conocen, los beneficios. Los beneficios, sí, y bueno, y esperar que el Senado rechace el veto y bueno, y apruebe y se apruebe la ley como para incrementar
los aranceles. ¿Y eso bueno, generaría un alivio inmediato? Generaría, digamos, estabilizar un poco la situación. Y después ya irían Y poniéndose al después día. iríamos poniendo un poco al día de no seguir con, o sea, con una inflación a este ritmo. O sea, si se desprograma todo como años anteriores, con una inflación alta y no se incrementa el no mezclador, vamos a Vuelven a seguir foja lo cero, mismo. claro, Por claro. eso, de seguir todo como hasta ahora y regularse, por lo menos tiene que regularse mínimo un 40%. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase. Bueno. Muchas gracias por haber No, venido. muchas gracias.